Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer la prostituta, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de poner de acuerdo con entregar la soberanía que tiene a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Bueno, siguiendo adelante, desde Jerusalén, tanto el anticristo como el falso profeta ejercerán su gobierno tanto político como religioso, el cual regirá para todo el mundo. Pero su objetivo principal es hacer que todos los habitantes del planeta Tierra adoren al anticristo y por consiguiente a Lucifer, el cual ellos representan. Para esto el falso profeta o líder religioso realizará milagros hasta hacer descender fuego del cielo y con esto engañará a los habitantes de la tierra como se describe en el verso 13 y 14. Leamos nuevamente. Apocalipsis 13. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que han sido dadas para hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de espada y vivió. Pero también hay algo muy interesante que mencionar, y que se menciona en el verso 14, y es que el falso profeta ordena a los moradores de la tierra, como aparece descrito, que hagan una imagen de la bestia, o sea, del anticristo, el cual tiene una herida de muerte y vivió. Lo que creemos es que el anticristo sufrirá un atentado de muerte, o así lo harán parecer a la vista del mundo, del cual milagrosamente retornará a la vida, y a través de esto el falso profeta lo utilizará para engañar y hacer que los habitantes de la tierra adoren al anticristo, pues él se hará pasar como si fuera Dios. Además de esto, el líder religioso o falso profeta ordenará a todos los moradores de la tierra que hagan una imagen o estatua del anticristo, y Dios le permitirá realizar un milagro para que esta estatua hable, y que el que no lo adore o se postre a ella sea sentenciado a muerte, como lo describe el verso 15. Leamos. Apocalipsis 13:15. Y le fue dado que diese aliento a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hablase, y también hiciese que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia fuese muerta. Pero veamos esta versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Apocalipsis 13:15. Dios permitió que el segundo monstruo diera vida a la estatua del primer monstruo para que pudiera hablar. Todos los que no adoraban a la imagen del primer monstruo eran condenados a muerte. Ahora sí, mis queridos hermanos, podemos entender las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijera y que están registradas en el Evangelio de Mateo. Leamos. Mateo 24:15. Y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda. A la abominación desoladora que él se refería era precisamente cuando en el futuro se ponga una estatua del anticristo en el templo que va a ser reconstruido en Jerusalén, y en lugar del sacrificio a Dios se hagan sacrificios a Lucifer. Pero vayamos de vuelta al libro de Daniel y confirmemos esto. Daniel 9:27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina de Creta caiga sobre el asolador. Ahora veamos esta versión en la Biblia Jerusalén. Daniel 9:27. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en la mitad de la semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda, y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable, hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Leamos Daniel 11:31.
Y será puesto brazos de su parte, y contaminará el santuario de la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación del asolamiento. Ahora veamos esta versión de la Biblia, Jerusalén. Daniel 11:31. Enviará fuerzas que profanen el santuario y la ciudad, suprimirá el sacrificio permanente e instalará el ídolo maldito. Bueno, después de confirmar por medio de la Biblia que en el futuro el falso profeta hará que los habitantes de la tierra hagan una estatua del anticristo, y que la principal estará en el templo de Jerusalén, que será reconstruido muy pronto, y a la cual el falso profeta hará que la adoren. Continuemos con la última parte de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:16. Y hace a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, tomar una señal en su mano derecha y en su frente, y que ninguna pueda comprar o vender, sino el que tiene la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque el número es de hombre, y el número de ella es 666. Además de todo lo anterior, el falso profeta o líder religioso hará que todo ser humano sea marcado como lo describe el apóstol Juan, y nadie podrá realizar ninguna transacción comercial a menos que tenga esa marca, la cual será el nombre del anticristo en un código puesto posiblemente por un dispositivo electrónico o chip. De aquí que el verso 18 diga que es número del hombre. Pero lo invito para que escuchen este comentario de la escritora americana. Escuchemos. Maranatha, Cristo viene, página 189. Satanás y la triple unión. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis 13:4. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, los hombres se llenan del espíritu del dragón. Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás, demostrando con sus actos que son todo lo contrario de lo que afirman ser. Este poder, semejante a un cordero, se une con el dragón para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás se une con los protestantes y los papistas, obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo, e imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su reino, y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y controlarlos a su antojo. Si los hombres se oponen a pisotear los mandamientos de Dios, entonces se revela el espíritu del dragón. Se los encarcela, se los lleva ante los tribunales y se les imponen multas. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 15. Así usurpa Satanás las prerrogativas de Jehová. El hombre de pecado se instala en el sitial de Dios, proclamándose Dios y obrando por sobre Dios. Bueno, siguiendo adelante, vamos a ver qué enseña la palabra de Dios a través de sus profetas con respecto a cuál será el fin de estos 2 personajes. Vayamos al libro del profeta Daniel. Daniel 7:19. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies.
También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, ante el cual había caído 3, de ese mismo cuerno que tenía ojos y bocas, y que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino, en la tierra será diferente a los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y desmenuzará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros, y recibirá y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el tribuno en el juicio y le quitará su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Claramente Dios, a través de su siervo el profeta Daniel, señala que el anticristo, que en esta profecía está simbolizado por el cuerno pequeño, que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia, será destruido y luego les será dado el reino a los santos. Esto deja claro que el gobierno del anticristo será el último gobierno que existirá en esta tierra antes de que Cristo Jesús venga por segunda vez. Pero ahora vayamos a segunda de Tesalonicenses para saber qué dijo Pablo con respecto al final del anticristo o hombre de pecado, como él lo llama. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos que no cambiéis fácilmente de la manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga que ha tenido una revelación del Espíritu, o haber recibido una enseñanza dada de la palabra o por carta nuestra, de cual nosotros habíamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparezca el hombre malvado, el que está condenado a perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que se lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalarse en su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio del que ahora está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor.